Se llamaban tierra adentro, la pampa y la cordillera. Después fueron campo afuera, porque las palabras pesan. Con esas cosas empiezan a vaciarnos la CC. Un minuto ha pasado ya del mediodía, ya estamos con la cortina musical que está indicando de alguna manera que está el politólogo Aurelio Argañarás, a quien le damos la bienvenida. Hola Aurelio, ¿cómo estamos? ¿Qué decís, María Inés? ¿Qué tal? Bien, muy bien. Bueno, le vamos a contar a nuestra audiencia, ¿cuál es el tema de hoy, Aurelio? El título de la columna sí. es Sensatez y Sentimientos. A ver. Bueno, creo que mucha gente sabe que ese es el título con el que se rodó una muy linda película basada en una novela de Jean Huston, sí. Una novela del siglo XVIII, donde yo diría que lo que la relaciona con el momento en que estamos atravesando es la afirmación que queda como conclusión de esa obra, de que los sentimientos llevan a veces a la insensatez. O sea, es una alerta contra los sentimientos, no para negarlos ni descalificarlos, sino para hacer alguna clase de reflexión acerca de a dónde pueden llevarnos en determinadas circunstancias. Digamos, creo que esto tiene sentido, porque el problema no se plantea cuando hay una feliz coincidencia entre la sensatez y los sentimientos. Cuando las dos cosas coinciden, es muy probable que se resuelva bien y que el resultado de una decisión sea un resultado feliz. El problema es cuando se oponen la sensatez y los sentimientos. Algunos de los escuchas, digamos, ¿no? Pueden estar esperando que dediquemos esta columna a un análisis exhaustivo de qué es lo que ocurrió. Yo me voy a limitar a decir que los aspectos que pueden considerarse sorpresivos y negativos de lo que ocurrió son, en términos generales, una responsabilidad propia. Seguro. No son, si yo creyera que es así, no tendría ningún problema en decirlo, una expresión de los méritos de nuestros adversarios, sino de méritos propios. Ahora, vamos a tener tiempo de ver eso más adelante. Yo me comprometo, digamos, ¿no?, a hacer una reflexión lo más profunda que esté dentro de mis posibilidades acerca de todo esto, pero ahora en realidad tenemos 3 semanas por delante. En el caso nuestro, 3 programas en los cuales vamos a poder hablar de esto, porque el cuarto sábado, el 21, vamos a estar en veda electoral. Así es. Y creo que lo que se juega en estas circunstancias del país es suficientemente importante como para que nos dediquemos a tratar de poner en claro de qué se trata. Yo no soy peronista, nunca fui peronista, pero nunca fui antiperonista. Hay una diferencia ahí. Hay una diferencia. Sí, sí. Yo soy un socialista de izquierda nacional. Nunca fui antiperonista y diría que, se puede, aunque algunos peronistas fanáticos algunas veces lo han negado, no la mayoría, algunos peronistas fanáticos, se puede ser patriota sin ser peronista, pero difícilmente se puede ser patriota desde el antiperonismo. Clarísimo, sí, sí. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque en realidad una situación, digamos,
con algún parentesco o que puede servirnos de referencia para reflexionar en la actualidad es el año 55, el año de la caída de Perón. De la caída de Perón, sí. La caída de Perón. ¿Por qué? Porque evidentemente el antiperonismo fue algo que cegó a una parte importante de nuestro pueblo en ese momento. Los dueños del país, desde que el país es un país independiente, la embajada norteamericana, los terratenientes de la provincia de Buenos Aires, el sistema de las empresas extranjeras que expolian a la Argentina, lograron convencer a esa parte, los medios de prensa que les sirven, digamos, para el dominio cultural del país, lograron convencer a una parte inocente de nuestro pueblo de que los remedios que el país necesitaba se iban a conjugar todos si lográbamos sacarnos de encima al dictador, al tirano sangriento, como se lo denominaba en aquel momento. Así es. Esa era la fórmula mágica para resolver todo y para ingresar en una época como en este momento está prometiendo Macri, de revolución de la alegría. Sí. Esa fórmula tan ridícula de la revolución de la alegría, tan vacía de contenido porque está destinada a ocultar los contenidos, esa fórmula era la fórmula en la cual creyó a pie juntillas, creyó absolutamente convencida de que era así una parte importante de nuestro pueblo en 1955. Y la desilusión vino después. Hubo muchos arrepentimientos, hubo muchas fuerzas que habían sido un ariete contra el peronismo y habían servido, digamos, de apoyatura civil al golpe militar del 55, que incluso se fueron descomponiendo, fueron entrando en crisis internas y descomponiéndose, destruyéndose, digamos. A los pocos años del Partido Socialista había 4 fracciones que habían formado 4 partidos distintos. Los radicales se dividieron entre radicales frondicistas y radicales de la Unión Cívica Radical del Pueblo. Es decir, esa porción que había logrado unificarse, digamos, tras la fórmula de que Perón era el mal, digamos, ¿no?, se fue descomponiendo en la medida en que fueron haciéndose claros cuáles eran las consecuencias de la caída del tirano y qué venían a hacer en el país los que lo reemplazaron en el poder. Bueno, y así no fue. Tuvimos 18 años de proscripción, después de los cuales vino al país de nuevo, traído por una serie de luchas populares, un general Perón ya viejo, y la historia demostró que estaba a punto de morir, digamos, y el peronismo además demostró que tenía una cantidad de contradicciones enormes que le impedían, digamos, dar cuenta de los problemas nacionales en ese momento. Ahora, cuando uno plantea esto, yo lo he visto, hay una página hoy en La Voz del Interior dedicada al tema, dice, la reacción es los partidarios o los que respaldan al gobierno o los que respaldan a Scioli están buscando meter miedo. Yo quisiera oponer, por un lado oponer la frase de meter miedo a la invitación a analizar, a la invitación, digamos, a adquirir claridad acerca de los términos de lo que se está disputando. Y además señalar que en determinadas, digamos, recordar la frase de que el miedo no es sonso. Y además subrayarla diciendo que a veces lo sonso es no tener miedo. Porque acá
no es meter miedo, digamos, subrayar una cantidad de hechos que se intenta borrar con el codo. Por ejemplo, se intenta borrar con el codo, y sería meter miedo recordar la forma como ha votado Macri en estos años en cuestiones fundamentales como es la cuestión de YPF, en una cuestión tan trascendental que creo que a mucha gente se le escapa la trascendencia que tiene el tema de las AFJP. El tema de las AFJP, lo que estaba en juego en el tema de las AFJP es nada más ni nada menos que a qué destino se le da en la vida económica a la gigantesca suma que produce la recaudación provisional. ¿Qué destino le dieron la AFJP? Le dieron el destino de servirle de capital prestado en términos irrisorios, en términos de regalo, al sistema de las grandes empresas. Por eso ahora el Estado argentino, al haber heredado a la FJP, tiene acciones en Techin, tiene acciones en una serie de empresas que recibieron fondos de la AFJP digamos, porque la AFJP le dieron ese destino, digamos, a las... Perdón, se compraron acciones a Clarín a 26 pesos en aquel momento. Así es, así es. Y hay una serie de empresas que digamos que recibieron eso porque ese era el destino de la inversión que le quería dar la AFJP. Para eso fueron creadas. Ahora bien, los fondos previsionales no pueden ser algo como por ahí pareciera creer alguien, alguna vez lo he visto, que digamos que ese dinero se pueda recaudar y no sé, meter en una cajita hasta que los jubilados se jubilen, digamos, ¿no? Y empiecen a sacar plata de esa cajita. Necesariamente tienen un destino en el cual ser invertidos. Bueno, ahora la variante es si van a servir de fondos para capitalizar a bajísimo costo financiero a las grandes empresas del establishment, o van a servir para financiar proyectos como el Procrear. Yo tengo 68 años. Nunca en la Argentina que yo conocí hubo un programa como Procrear. Nunca los jóvenes tuvieron a mano la posibilidad de un crédito barato como el de Procrear con el cual hacerse la casa. Los jóvenes de mi generación, de la tuya, Hugo, no lo tuvieron. Cumpliendo con todos los elementos legales, y hay que cumplir, y sin ningún puntero de por medio. Por supuesto, por supuesto. Vale decir, concretamente el plan Procrear es suficiente que alguien cumpla los requerimientos fundamentales, se inscriba en algún lugar que tiene que ver con la web, con elementos estos cotidianos ahora, pero que están vigentes con estos elementos técnicos, y salir sorteado o no con una cosa que es pública y de total transparencia, ¿no? Cuando yo digo que a algunos pareciera que creen que la plata puede meterse en una cajita, lo digo sobre la base de una experiencia, porque yo esta reflexión acerca de que en mi vida nunca hubo un programa como este, la hice en Facebook, en un grupo de Facebook de beneficiarios de Procrear, donde en Córdoba hay cerca de 20.000 personas en ese grupo. Bueno, ¿sabes? Y Aurelio, y hay algo también, o sea, que quiero decir con respecto a esto, que tal vez aquel que podía acceder a un crédito tenía que ser amigo de algún político, digamos, de que estuviera en las altas esferas, por decirlo de alguna manera, y tener una chapa de pertenecer al partido. Creo que esa es la diferencia, al menos que yo rescato, te lo digo, ¿no? Que tanto de la asignación universal por hijo como el plan Procrear no está de por medio la política partidaria. Pero tan es así, María Inés. Hay alguna diferencia. Tan es así que yo hice este comentario
en ese grupo y una cantidad de gente me salió a decir que no era el lugar para hacer un debate sobre el problema, porque en realidad allí había gente que eran antiperonistas, que estaban enemigos del gobierno y demás, eran beneficiarios. Claro. Un beneficiario de Procrear dijo, a pesar de haber sido beneficiado él, que digamos que el Procrear era el fruto de una malversación de la plata de los jubilados. No sé, supongo, no se explicó, no dio una explicación, pero supongo que esta persona no advertía que o la plata iba a las grandes empresas, como ocurrió con la FJP, o retornaba al pueblo argentino, no para regalarle nada a nadie, porque el Procrear no es un regalo. Es del Estado y el Estado somos todos. No, también, pero además no es un regalo. Los créditos del Procrear hay que pagarlos. Por supuesto, como esa. Sí. Lo que pasa es que son cuotas que son difíciles de pagar para la gente de bajos o medianos ingresos, pero son accesibles, no son los préstamos bancarios del sistema privado que hacen que absolutamente imposible a alguien construir su vivienda y cumplir el sueño de vivienda propia. Pero, entonces, decir, votaron en contra de esto, y además amenazan con destruirlo, no es meter miedo, es decir, la verdad, discutamos, que den razones, que debatan. Pero además, acá en este país, nadie viene de huevo. Digamos, Macri tiene una trayectoria política en la cual sus diputados votaron en contra de la FJP, votaron en contra de la retiración de YPF, votaron en contra de la recuperación de Aerolíneas Argentinas, votaron en contra de una serie de cosas. Pero además, si bien Macri no ha sido nunca presidente de la Argentina, sus economistas sí han sido parte de otros equipos de épocas que podemos recordar perfectamente. Y además son economistas que no se callan la boca. En La Voz del Interior aparece como parte de la cuestión de decir, están metiendo un miedo, aparece una fotografía de Facebook donde está Melconian, Broda y Esper, cada uno digamos con una frase abajo. Esper dice que las paritarias son fruto de una concepción fascista, Melconian dice que el kirchnerismo jubiló 3 millones de personas que nunca habían aportado. Melconian dice eso. Broda dice otra barbaridad del mismo carácter. Y entonces mostrar eso sería meter miedo. Sería meter miedo si esas frases no las hubieran dicho nunca. Claro. Eso sería deshonesto. Y están las pruebas que se lo dijeron. Pero que asuman lo que han dicho, y que asuman lo que han dicho y lo que han hecho. Entonces, porque entonces, y eso es todo lo que por lo menos yo pretendo, vamos a llegar al 22 con una situación en la cual los argentinos pueden elegir sin ser estafados, con plena conciencia de lo que están haciendo, entre una alternativa o la otra. Porque si no, estamos sometidos a estafas del tipo, y ya nos hemos olvidado todos de lo que eso fue una estafa, como fue el tema Nesman. Nesman fue una estafa, porque Nesman en realidad es un canalla y una apátrida, un tipo a sueldo de los Estados Unidos y la Mossad israelí. Y ya nos hemos olvidado de que nos lo presentaron como un héroe que había sido asesinado por el gobierno argentino. Ahora, decir eso, decir que esa es la técnica, digamos, la técnica de trabajo para generar digamos, una reacción afectiva,
bloquear el razonamiento, bloquear, digamos, los recursos que todos tenemos para tomar resoluciones en términos sensatos y reflexivos, y no en términos de odio, sea para el lado que sea, porque yo no estoy diciendo acá que, digamos, que la cerrazón mental sea exclusivamente de los macristas, digamos, o de los antiperonistas, y no hayamos visto fenómenos del mismo tipo en peronistas. En realidad la política es un ámbito en el cual siempre hemos encontrado expresiones de esa gente que confunde el compromiso con el fanatismo, que son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas. El fanatismo es una cosa que enceguece. El compromiso es algo que nos coloca en situación de servir honestamente una causa, sea la que sea. Una cosa es eso, y otra cosa, que es lo que yo por lo menos me propongo evitar, es que nos manipulen con esas técnicas que especializaron Hitler y Goebbels de repetir con medios de prensa poderosísimos para no solamente hacernos pensar algo determinado, sino además para hacernos creer que eso que nos han hecho pensar lo hemos pensado por nuestra propia cuenta. Eso sería realmente lamentable, que votemos manipulados, que votemos sin plena conciencia de lo que estamos haciendo. Bueno, gracias Aurelio, hasta el sábado. Hasta el sábado. Y no pagan ni su trago si el dueño no quiere fiar. Rodeados de portafolios, no les importa quién mande, y van del mar a los Andes haciendo gorda la vista, pero son coimisionistas de los tilingos más grandes. Al tiempo, ese medio pelo ya es un sonso hasta la jeta y envidia la camiseta de jugadores contrarios, y así, jugando de otario, le han de colgar la galleta.